Entonces, ahora tenemos el siguiente tipo de polarización llamada polarización por realimentación de emisor. ¿Por qué se le denomina así? Bien, si nos damos cuenta, este es un circuito muy similar al anterior, ¿no? Tenemos nuestras fuentes de alimentación de diodo de colector, de diodo emisor, resistencia de base, resistencia de colector, pero aquí la variación es que tenemos una resistencia en el emisor, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en el momento que nosotros analicemos las mallas, este voltaje que va a tener el emisor está tanto en la malla de salida como en la malla de entrada. Entonces vamos a analizar qué efecto tiene eso. Entonces, como hemos dicho antes, el análisis para todos los circuitos de polarización es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la malla de salida, la malla 2, para encontrar la recta de carga, ¿no es cierto? Entonces decimos menos VCC más corriente de colector por resistencia de colector más voltaje de colector emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor es igual a 0, ¿no? Para mí esto es el voltaje de emisor, al igual que esto, ¿no? Voltaje de emisor, este es el emisor, colector, ¿no? Voltaje de emisor. Bien, si es que nosotros asumimos que vas a trabajar en la zona activa, casi en el centro de la zona de operación del transistor, entonces quiere decir que la corriente de colector va a ser aproximadamente igual a la corriente de emisor. Bien, por lo tanto, yo puedo reemplazar en la formulita y yo digo que la corriente el voltaje colector emisor sería igual al voltaje de la fuente menos la corriente de colector más por la resistencia de colector más resistencia de emisor. ¿Sí? O para verlo en forma de ecuación de recta, sería que IC sería igual a menos 1 sobre RC más RE por voltaje colector emisor más voltaje de la fuente sobre resistencia colector más resistencia de emisor, ¿no? Donde esto es Y, esto es menos M, X más B, ¿no? Entonces tenemos nuestra ecuación de recta de carga nuevamente, la corriente colector, voltaje colector emisor, recta de carga, y el voltaje colector emisor de corte, acá tengo mi corriente de colector de saturación. Entonces, analizamos nuevamente. Para encontrar el voltaje colector emisor de corte, hago que la corriente de saturación, que la corriente de colector sea igual a 0. Si la corriente de colector es igual a 0, entonces el voltaje colector emisor de corte es igual a el voltaje de la fuente. De aquí. Ahora, si yo quiero encontrar la corriente de saturación, hago que el voltaje colector emisor sea 0. Por lo tanto, la corriente de saturación estará dada por, si esto es 0, la corriente de saturación será el voltaje de la fuente sobre la resistencia del emisor más resistencia de colector. ¿Bien? Ya tengo mi recta de carga. Ahora, encontrar el punto de operación. Vamos a la malla 1, menos voltaje de la fuente de base, más corriente de base por resistencia de base, más voltaje base emisor, más corriente de emisor por resistencia de emisor, igual a 0. Sabemos que la corriente de colector es igual a beta por I de base, y esto es aproximadamente igual a la corriente de emisor, ¿cierto? Entonces podemos reemplazar a IE por beta por IB, ¿sí? Entonces tendría que IB es igual a voltaje de la base menos voltaje base emisor sobre resistencia de base
más beta por resistencia de emisor. Eso sería la corriente de base. Por supuesto que de esto, la corriente de colector en el punto Q será igual a beta por corriente de base, ¿no? Y reemplazamos ese valor encontrado en la recta de carga y encontraremos el voltaje colector emisor en el punto Q. Pero ahora veamos lo siguiente. Ahora analicemos la estabilidad de este circuito, ¿no?, de polarización. Imaginemos que ahora yo tengo una variación de beta. ¿Qué ocurre si beta aumenta? Si beta aumenta, la corriente de colector definitivamente va a aumentar. Igual que en el caso anterior, si estaba acá, la corriente de colector va a aumentar, se va a desplazar el punto Q. Pero ¿qué ocurre al aumentar la corriente de colector? Al aumentar la corriente de colector, también aumenta la corriente de emisor. También aumenta la corriente de emisor. Y al aumentar la corriente de emisor, miren, aumentará ¿qué cosa? El voltaje en emisor. Entonces aumenta el voltaje en emisor. Pero veamos acá, de este circuito, vamos a hacer lo siguiente. Menos voltaje de base más voltaje de base, voltaje de resistencia de base más voltaje base emisor más voltaje en emisor igual a 0. Es lo que tenemos acá, ¿no? El voltaje en la resistencia de base será igual a voltaje de base menos voltaje base emisor menos voltaje de emisor. Entonces, volvemos. Si aumenta el voltaje de emisor, ¿qué ocurrirá con el voltaje en la resistencia de la base? Si este aumenta, el voltaje en la resistencia de la base disminuye. Y si el voltaje en la resistencia de la base, que es igual a IB por RB, ¿qué ocurre si la corriente de base estaría dada por quién? Por el voltaje en la resistencia de base sobre resistencia de base. Entonces, si disminuye el voltaje de resistencia de base, ¿qué ocurrirá con la corriente de base? La corriente de base disminuye. Y al disminuir la corriente de base, ¿qué ocurre con la corriente de colector? La corriente de colector disminuye. Entonces, en este circuito realimentado, para una variación de beta, vamos a tener una variación hacia arriba de la corriente de colector, pero debido a la realimentación, se va a compensar y prácticamente la corriente de colector después va a disminuir, no definitivamente al mismo punto donde estaba, pero al menos se va a quedar cerca al punto donde fue diseñado desde el inicio. Entonces, de ese modo, este voltaje es el que afecta a las dos mallas y es el voltaje justamente de realimentación, ¿no? Y de ese modo es que nosotros logramos que al tener una variación de beta, prácticamente nuestro punto Q no sufra una variación dentro de la recta de carga. ¿Bien?